Bienvenidos a un nuevo tutorial. En esta ocasión vamos a hablar sobre la resolución de ecuaciones trigonométricas. Para ello es importante que tengamos claro sobre qué estamos hablando al momento de relacionar la definición de una ecuación trigonométrica. Los invito a que podamos analizar su definición. Una ecuación trigonométrica es aquella que contiene expresiones trigonométricas, muy similar al tutorial anterior, donde hablábamos sobre verificación de identidades trigonométricas. Cada identidad considerada en la sección anterior es un ejemplo de la ecuación trigonométrica con cada número, a esto le llamamos específicamente ángulos, en el dominio de la variable de la solución de la ecuación. Pero si una ecuación trigonométrica no es identidad, con frecuencia hallamos soluciones mediante el uso de técnicas semejantes a las empleadas por ecuaciones algebraicas. Esto es importante mencionarlo porque está ligada los valores que vamos a obtener por parte de la generalidad del ángulo, es específicamente aquellos en que las funciones están realizando su periodo cíclico dentro de su función. Es importante también que tengamos claro lo siguiente. En el primer cuadrante, todas las 6 funciones o razones trigonométricas, las funciones trigonométricas, son positivas. En el segundo cuadrante, solamente el seno y la cosecante son positivas. En el tercer cuadrante, solo la tangente y la cotangente son positivas, quiere decir que las demás son negativas. En el cuarto cuadrante solamente el coseno y la secante son positivas y las demás son negativas. Importante también mencionar que por cuadrante, aquí las tenemos, bueno, en el primero hemos dicho todas positivas y negativas ninguna. En el segundo, bueno, y así sucesivamente, ¿verdad? Como lo hemos analizado. El teorema de valores de funciones repetidos para senos y cosenos nos dice que siempre que nosotros tengamos valores en el primer ciclo del círculo, es decir, de 0 a 2pi, estos valores, en el caso del seno, si queremos encontrar valores fuera de 2pi, ellos simplemente se les va a agregar o se les va a sumar 2πn, siendo n cualquier número entero. Quiere decir que el seno está definido para los valores entre 0 y pi, pero también si queremos seguir con los ángulos, pues únicamente tenemos que agregarle o sumarle 2πn, lo mismo que para coseno, simplemente agregarle 2πn, mientras que los valores repetidos para la función tangente, si queremos más valores entre 0 y pi, basta con sumar pi, nada más, solamente pi, y n es cualquier valor entero, número entero. Ok, es importante que también tengamos claro de dónde salen los valores notables de las funciones trigonométricas. 0 radian, a pi sexto que son 30 grados, a pi cuartos que son 45, a pi tercios que son 60, pues salen de los triangulitos especiales del círculo unitario. En el caso de, por ejemplo, querer saber la tangente de 60, esta que está acá, nosotros decimos que la tangente es el lado opuesto sobre el lado adyacente, es decir, raíz de 3 sobre 1. Como usted puede ver, la tangente es equivalente, la tangente de 60 grados, que es equivalente a pi tercios, raíz de 3. Si nosotros queremos conocer, por ejemplo, el coseno de 30 es adyacente sobre hipotenusa, es decir, raíz de 3 sobre 2. Vamos a ver si es cierto que el coseno de 30 es eso. Coseno de 30, raíz de 3 sobre 2. Todos estos valores, es claro, al menos de las funciones principales, seno, coseno, tangente, salen directamente de los triangulitos especiales. Pero en el caso de la cotangente, secante y cosecante, sabemos que son las recíprocas de las funciones seno, cosenos y tangentes. En el caso del seno, la recíproca es la cosecante. En el caso de la cosecante, es el recíproco del seno. En el caso de la secante, del coseno. En el caso de la cotangente, la tangente. Entonces, tenemos que estar claros que estos valores son los valores notables de las funciones trigonométricas entre 0 y 360 grados. En el caso de 330, entre 0 y 330. Pero cualquier valor externo de estos ángulos, si nosotros queremos saber cuáles son esos valores notables,
basta, en el caso del valor notables, simplemente con para seno y coseno a sumarles 2πn. En el caso de la tangente, únicamente πn. Entonces, dicho eso, vamos a comenzar a resolver algunas ecuaciones haciendo uso de los valores notables de las funciones trigonométricas que ya están establecidas, que las mismas salen o surgen de los triángulos especiales que están en el círculo unitario. Ok, vamos a pasar a las soluciones. La primera parte corresponde a la verificación de identidades, mientras que la segunda parte corresponde a generar las soluciones de las ecuaciones trigonométricas, y tenemos que apoyarnos de los ángulos especiales y de las identidades trigonométricas. Ok, nos piden resolver las siguientes ecuaciones y vamos a escoger algunas que nos puedan ayudar a comprender los valores de las soluciones de las ecuaciones trigonométricas. Vamos a proponer esta primera ecuación. Necesitamos saber el valor de x cuando el seno es igual a menos raíz de 2 sobre 2. Quizás podemos también realizar la de secante de b. Vamos a ver qué otra podemos realizar. Es posible que también podríamos realizar la número 8. Ok, vamos a ver qué es lo que se va a hacer a continuación. Tener claro nuestros valores notables de funciones trigonométricas. Entonces proponemos realizar el seno de x cuando el seno de x es igual a menos raíz de 2 sobre 2. Eso es lo que nos dice, ¿no? Para nosotros verificar cuando el seno de x es igual a menos raíz de 2 sobre 2, pues nos vamos a ir a poder identificar cuánto tiene que valer el ángulo para que el seno sea menos raíz de 2 sobre 2. Vamos a ir a los valores notables. Entonces dice que veamos cuando el seno del ángulo, en este caso, el ángulo que andamos buscando estará en la primera columna o en la segunda en radianes y en grados, ¿no? En este caso, el valor notable de la función trigonométrica dice que es negativo raíz de 2 sobre 2. Si ustedes observan, menos raíz de 2 sobre 2 funciona entre 0 y 2pi en 5pi cuartos, equivalente a 5pi cuartos, equivalente a 225 grados. Pero también menos raíz de 2 sobre 2 funciona en 7pi cuartos, que es aproximadamente 315. Quiere decir que si nosotros queremos saber cuándo el seno de 5pi cuartos o seno de 7pi cuartos, cuáles son sus soluciones, es menos raíz de 3 sobre 2. Y viceversa, ¿no? Si queremos saber cuándo el seno es menos raíz de 3 sobre 2, valor que sale de los triángulos especiales, eso solamente ocurre cuando el ángulo vale 5pi cuartos o vale 7pi cuartos. Pero ojo, esta solución es clara, ¿no? Entonces, en la solución vamos a escribir que el ángulo x hace que el seno valga menos raíz de 3 sobre 2 cuando, ojo acá, cuando el ángulo es 5pi cuartos, ¿no? Cuando el ángulo es 5pi cuartos, aproximadamente 225. ¿Ok? Estos son los valores, este es el otro valor que hace que el seno valga menos raíz de 3 sobre 2 en 7pi cuartos. Solo ahí ocurre entre 0 y 2pi. 7pi cuartos. Entonces, si queremos corroborar, podemos meter en la calculadora, si la tenemos en radianes, 5pi cuartos o x sub 2 en 7pi cuartos. Esta es la respuesta en radianes. Lo podemos pasar a grados si nosotros queremos hacer lo siguiente, ¿no? En el caso de 5pi cuartos es 225, en el caso de 7pi cuartos es 315. Aquí tenemos el resultado en grados y en radianes, ¿no? Solamente ahí ocurre. ¿Cómo podemos verificar esto, no? Simple.
Probemos en nuestra calculadora. En nuestra calculadora, el seno de 225 o de 5 pi cuartos si lo tenemos en radianes. El seno de 225 nos da negativo 0.707106781, que ese valor justo es negativo raíz de 2 sobre 2, ¿no? Negativo 0.707106781. ¿Ok? Ojo, estos valores son las soluciones, estos ángulos, entre, ese ángulo es la solución entre 0 y 2pi. ¿Ok? Entre 0 y 2pi, los ángulos que permiten que la solución que el seno sea menos raíz de 2 sobre 2 es 5 pi cuartos, que es 225, y 7 pi cuartos, que es 315. Pero de manera general, ¿no? En cualquier valor referencial, en cualquier ángulo referencial, nosotros podemos encontrar de manera general cuándo se va a hacer menos raíz de 2 sobre 2 en el incremento del ángulo. Y eso nos lo ha dado el teorema de valores de función repetidas para seno y coseno, ¿no? Simplemente agregarle tanto para seno como para coseno 2πn, donde n es cualquier número entero. Entonces quiere decir que nosotros podíamos encontrar de forma general los valores repetidos, ¿no? Siempre que 5 pi cuartos agreguemos en el ángulo, seno de 5 pi cuartos es menos raíz de 2 sobre 2. Pero eso va a ocurrir si nosotros sumamos 2n. En este caso n es cualquier número, ¿ok? Para corroborar esto es simple, ¿no? Si nosotros decimos 5 pi cuartos, que es aproximadamente 225, cuando n vale 1, por ejemplo, 2pi es 360 grados, entonces 225 más 2pi, que es 360, si lo queremos hacer con ángulos, 225, que es 5 pi cuartos, más 360, ese ángulo es de 585, ¿no? Entonces, si nosotros venimos y decimos seno de 585, el seno de 585 en grados, en degrees, y si queremos poner en radianes, por ejemplo, 5 pi cuartos más 2pi, eso aproximadamente es 3/4 de pi, ¿verdad? 3/4 de pi es aproximadamente el ángulo que hemos dicho, ¿no? 360 grados más 225, que es lo mismo. Entonces el seno de 585 o el seno de 13 cuartos, que es lo mismo, 13 cuartos de pi, si nosotros agregamos ese valor al seno, siempre nos va a seguir dando negativo 0.70, que es aproximadamente negativo raíz de 2 sobre 2, ¿no? Raíz de 2 entre 2. Eso aproximadamente va a ser siempre negativo 0.707106782. Quiere decir que podemos encontrar también el ángulo o valor de forma general, ¿no? Podemos decir que también eso ocurre si lo queremos pasar 5 pi cuartos, nosotros ya sabemos que esto es 25, ¿no? 225, y de forma general es 2pi, ¿no? 2pi es 360n, ¿no? Donde n es en un valor entero. ¿Ok? Entonces, esa es la mejor forma de encontrar el ángulo, dejándolo en la expresión de radianes. Eso es muy importante que lo tengamos claro, pero también podemos encontrar el valor repetido para 315, que es 7 pi cuartos. Hemos dicho que para el seno simplemente le vamos a agregar el valor repetido para 7 pi cuartos, 2πn. Por ejemplo, si n vale 1 o si n vale 2, por ejemplo. Si n vale 2, 2 por 2, 4pi, ¿no? Entonces diríamos 7 cuartos de pi o 7 entre 4 más 4, ¿no? Eso nos da aproximadamente 23 cuartos de pi. 23 cuartos de pi en grados, si nosotros pasamos eso a grados, nos da aproximadamente, vamos a ver, más 2pi, perdón, más 4pi,
Vamos a ver. 7 entre 4 más 4, 7, es decir, si el valor entero es 2, sería 2 por 2, 4, más 7 cuartos, eso sería 575. Y 575 podemos colocarle, perdón, eso nos daría 23 cuartos, ¿no? Y 23 por 180 entre 4, eso es 1035. En 1035, en el ángulo 1035, también nos va a dar menos raíz de 2 sobre 2, que es negativo 0.707106.781. ¿Ok? Entonces, de forma general, 7 pi cuartos le vamos a agregar 2 pi n, porque justo ahí es donde ocurre nuevamente menos raíz de 2 sobre 2. Y este sería de forma general, ¿no? Siempre, ¿no? En el caso de 0 a 2 pi, pues ya sabemos que 5 pi cuartos y 7 pi cuartos, ahí ocurre que el seno sea menos raíz de 2 sobre 2. Ok. En el siguiente ejercicio nos piden identificar el ángulo de beta que hace que la secante de beta, o sea, la secante de ese ángulo sea igual que 2, pues nos desplazamos hacia los valores que nos va a permitir generar ese análisis. Vamos a quitar este que está por acá. Vamos a quitar este que está por acá. Y estamos listos para comprender. Ok, cuando la secante del ángulo hace que mi valor notable sea 2. Vamos a la secante y la secante es 2 cuando el ángulo es de 60 grados, aproximadamente pi tercios. Pues corroborémoslo en la calculadora. Podemos agregar en radianes pi tercios o 60 grados. A ver, recuerden que la secante no está directamente en la calculadora, pero está coseno, ¿no? Pero nosotros sabemos que el recíproco del coseno es, de la secante es 1 sobre coseno, ¿no? En el caso de que queramos calcular el ángulo en la calculadora y verificarlo. Si nosotros decimos 1 entre el coseno de 60, 1 entre el coseno de 60 da justo 2, ¿no? Entonces nosotros hemos encontrado en este momento que justo cuando el ángulo es 60, la secante es 2. Mire, cuando la secante del ángulo de 60 se convierte en 2. Mire, para que ustedes lo puedan observar, secante de 60 es 2. Pero también ocurre justo acá abajo, ¿no? Cuando la secante es 200, perdón, cuando la secante es 300, bueno, es 1 entre el coseno de 300, también da 2. Cuando la secante se evalúa en el ángulo de 300, eso nos da 2. Por lo tanto, bueno, nuestra respuesta la vamos a dejar, no necesariamente la podemos dejar en grado, lo podemos dejar en radianes, en pi tercios y en 10 pi sextos. En el caso de 0 a 2 pi, nosotros podemos decir, vamos a encontrar los dos valores de beta, que hacen que la secante sea 2 entre el ángulo 0 y el ángulo 2 pi en radianes, ¿no? Entonces hemos dicho que eso solamente ocurre en pi tercios. Entre 0 y 2 pi eso solo ocurre en pi tercios. En pi tercios, que es en radianes, que eso es en grados aproximadamente 60 grados, ¿no? Pero también ocurre cuando el ángulo es 300 en grados, que es 10 pi sextos. En 10 pi sextos. 10 pi sextos, que es aproximadamente 300 grados. ¿Ok? Entre 0 y 2 pi ocurre en dos ocasiones que la secante vale 2. Ahora bien, si lo queremos hacer de forma general, nosotros también tenemos que entender que los valores del teorema de valores de funciones repetidos para seno y coseno también abarca sus recíprocos. Quiere decir que la cosecante
para encontrar de forma general los ángulos, se le va a agregar 2pi, no solamente a seno, también a su recíproca cosecante. Asimismo para el coseno, es decir, que le vamos a agregar 2πn también a su recíproca, que es la secante. Entonces, si queremos encontrar esos valores de forma general, podemos decir que ocurre, ojo, de forma general, en pi tercios más 2πn. Recuerden que el recíproco de la secante es el coseno, ¿no? 2πn. Pero como hay dos valores entre 0 y pi, los dos. En 10 pi sextos más 2πn. Y eso lo podremos verificar fácilmente, ¿no? Supongamos que 2pi lo vamos a encontrar cuando n vale 1. Es decir, cuando n vale 1, esto es 2pi. Pi tercios más 2pi realmente es 60 grados más 360. Esos son 420. ¿Qué pasa cuando la secante es del ángulo de 420? Bueno, para que calculemos eso en la calculadora vamos a decir 1 entre el coseno de 420. Eso me da 2. 1 entre el coseno de 420 sería la secante de 420, ¿no? Y eso da justo 2 también. O sea que de forma general también hemos encontrado cuando esa secante de beta, es secante de pi tercio, secante de 10 pi sextos, es igual que 2. Bueno, aquí tenemos entre 0 y 2pi los dos valores, y de forma general pi tercio más 2πn, 10 pi sexto más 2πn. ¿Ok? En un tercer problema nos piden determinar cuál es el ángulo cuando el coseno es igual a menos pi tercios, es decir, a menos 60 grados. Supuestamente parece que no hay ninguna dificultad, ¿no? Es decir, cuando un ángulo es igual a otro ángulo, pues hay que abrir bien los ojos. Este es un problema muy diferente a los anteriores, ¿no? Muy diferente. Aquí es posible que nos quieran ellos intentar confundir. Al final, el ángulo solo puede aparecer como valor de x, ¿no? Pero no puede aparecer como la equivalencia de la ecuación trigonométrica. En ese caso, lo que nos están diciendo es cuando el coseno de x es igual a menos pi entre 3, pero pi tercio realmente es pi entre 3, ¿no? Es decir, a menos 1.047, y sigue aquí, va. O sea, realmente no nos están diciendo que es equivalente a un ángulo, porque esa forma no existe. Si usted observa, cuando el coseno de un ángulo acá, x debe de estar acá. Pero dice cuando un coseno me da acá pi tercios aproximadamente, en radian 1.047. Si se fija, 1.47 no aparece. Y aparte es mayor que 1. ¿Ok? En el caso de los cosenos, ¿no? Por ejemplo, si usted prueba con el coseno de 2, coseno de 2 grados, no hay problema, pero cuando es ángulo. Pero ninguno de esos valores que nos da, por ejemplo, 1 raíz de 3 sobre 2, ninguno de estos valores es mayor que 1. Y aparte de eso, quizás es una especie de observación que hay que tener cuidado siempre, ¿verdad? Con este tipo de problemas, porque el ángulo debe de aparecer únicamente como ángulo en la expresión donde el coseno es evaluado para obtener un valor. Por lo tanto, nosotros podemos decir que no hay solución para este tipo de problemas, ¿no? No hay solución. No tendría sentido también decir cuando un ángulo es igual a otro ángulo. Cuando al evaluar un ángulo en la relación trigonométrica, el valor notable que obtenemos es un valor, en el caso del coseno, hasta 1, ¿no? No más de 1. Ya los mayores a 1 ya no están definidos. Ok, hemos resuelto 3 ecuaciones y hemos encontrado sus valores. En el caso de la tercera hay que tener cuidado porque pues no hay solución, ¿no? Ok, nos despedimos de este tutorial y nos miramos a la próxima.